Bien, dicho esto, entendiendo como hemos logrado entender, ¿por qué decimos que es necesario que entendamos que es agua para Santa Cruz y el área metropolitana? Bueno, porque yo entiendo que Santa Cruz es Bolivia. Esa es mi visión. Entonces, en Santa Cruz hay cruceños, nacidos, no nacidos, ¿no? Gente, millones de personas que viven aquí en el área metropolitana, millones, y los que van a venir, ¿no? Y los que nacerán, estamos hablando de las futuras generaciones. Entonces, yo le llapo una cosita más. Es el área del que los que están en el otro lado producen para vender aquí, porque es un mercado natural, ¿no es cierto? Así. O sea, es un asunto de sobrevivencia común. De coexistencia, sí, señor. De coexistencia, sí. ¿No? Entonces, cuando hablamos de todo Bolivia, es porque sin el agua se cae la economía del área metropolitana y de Santa Cruz. Y si se cae la economía del área metropolitana de Santa Cruz, se cae la economía del país. Entonces, tiene que entenderse que esto tiene una dimensión nacional. Sí, sí. O sea, no es solamente un tema de una pelea, entre comillas, entre los de Santa Cruz. Entre la banda y Santa Cruz. Exactamente, entre los de un lado del río y los del otro. Yo creo que esto tiene dimensiones nacionales. Y entonces, ¿qué más hay? Porque usted trajo otro cuadro. Bueno, lo que hemos analizado y comentado es la oferta de agua. Ya. Pero ahora tenemos que trabajar la demanda. Ya. La demanda. Bueno, este es un sistema que nosotros hemos... son imágenes de satélite de noche, ¿no? Ya. Entonces es una tecnología que hoy se usa mucho para trabajar población, densidad poblacional, tendencias de crecimiento. Entonces ahí hay para que se entienda, el color blanco es que hay iluminación total. Entonces hay máxima concentración de población. El color negro significa que todos los focos están apagados. Eso no significa que no haya gente en ese lugar, sino que el día que pasó el satélite la luz estaba apagada. Digregarlos ahora, comenzar con el 92. Entonces, en 1992 uno claramente puede ver la mancha de Santa Cruz y puede ver la mancha de Montero, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente son las dos manchas que se logran ver, y ahí están los municipios del área metropolitana. Cotoca, La Guardia, El Torno y Porongo. Ahora, esto también permite apreciar cómo estaba concentrada la ciudad, y muy concentrada, lo que es muy importante para reducir los costos de prestación del servicio, porque había una densidad en esa época razonable. No que ahora, a medida que la ciudad se va expandiendo sin límite, ¿no? Los costos de servicios hay que llevar agua más allá lejos. A ver, agua, alcantarillado, drenaje pluvial, carreteras, luz, gas, comunicaciones, y después los costos del día a día, costos de transporte, tiempo perdido por la gente transportándose. Es decir, hay que densificar la ciudad, en mi opinión. Entonces, esta imagen permite ver con claridad cómo en 1992 era Santa Cruz en ese momento, y permite asociar niveles de iluminación con población. Así que el tema del censo... Claro, ¿no? Entonces, la siguiente. José, pone la siguiente. Ahí está. Esa es la del 2000, que no veo el año. ¿2001? 2001. Sí. Entonces, ahí en el momento del cambio se vio claramente cómo la mancha crece, ¿no? Pero todavía mantiene las condiciones de una cierta densidad razonable. En la siguiente se ve como... La siguiente. Mire, ahí hay un cambio de color. ¿Y eso a qué se debe? A que la graduación de los colores del blanco al negro ha sido dividida en 100 partes, ¿no? Entonces, antes prácticamente uno podía ver el blanco, el negro y algunos colores intermedios de plomo, ¿no? O gris. En este caso empiezan a aparecer un montón de colores. ¿Por qué? Porque hay una expansión de la ciudad, la densidad disminuye sustancialmente, y lo más importante de esto es que esta imagen permite ver las tendencias de crecimiento con una claridad. O sea, una cosa es lo que uno observa, mira, viajando, y otra cosa es agarrar y ver esto y tener esta evidencia verificable. Pero además comenzamos a descubrir que existe Cotoca, que existe Guarnes, que existe Montero y que existe El Torno. La Guardia, El Torno, Basilio. Pero le digo, ya con luz. Sí. Lo que significa que hay una expansión humana. Sí. Entonces, y aquí también se ve algo en el 12. muy importante, que en el 2012
la zona de Porongo se mantiene con muy poco nivel de iluminación. Sí. Es solamente las urbanizaciones que se desarrollan básicamente alrededor del puente y de esa intervención. Pero no hay un desarrollo explosivo como el que se tiene hacia el norte, o hacia Cotoca, o hacia el sur con la zona de La Guardia y Camiri, o hacia La Guardia y El Torno. Y la última, por favor. La última. La última es 2016. ¿Por qué no tenemos 2022? Porque todavía no ha salido una imagen de satélite de noche gratuita que sea 2022. Entonces esta es la última que hemos logrado. Y nuevamente se observa con claridad meridiana que la tendencia hacia Porongo es la misma. Es decir, el día que pasó el satélite, ni los focos de las galerías, de las casas de la zona estaban encendidos. A ver, esto permite desmitificar de manera verificable de que en toda esa zona que se ha generado toda una ola de reclamos, existe una actividad, no existe. Y esta es la mejor muestra verificable de que es una zona esencialmente rural. Es una zona rural de productores y agrícola. Rurales, frutícola. Sí, frutícola, sí. ¿No? Entonces, la demanda, ¿no? La demanda de agua, esta es explosiva. El otro tema que quiero es que la demanda es explosiva porque la mancha urbana va creciendo, la población se va multiplicando, la migración va llegando. Entonces, al consumo per cápita, que además va creciendo en el tiempo, consumos de 120 pasan a 150, 180 litros por habitante por día, ¿no? A ese consumo per cápita, que es natural a medida que las ciudades crecen, hay que sumarle que la población crece. Entonces la demanda de agua está siendo explosiva. Entonces, si uno no cuida la fuente de agua más cercana, el colapso va a ser inmediato. Fíjese que, volver a poner esta imagen, fíjese, Santa Cruz, Porongo están divididos por el río prácticamente. Y esa fue la idea de los fundadores, estar cerca del río para poder abastecerse de agua. Bueno, usted ahí me ayuda con la historia, porque yo veo el mundo con ojos de agua, ¿no? Entonces, con ojos de agua. Entonces, si uno observa por qué se trasladaron de Santa Cruz la Vieja hacia Cotoca y después no sé qué otro lugar. Y lugar, se van a la esquina, primero se van al Río Grande. Al Río Grande. Fueron moviéndose por la presión de las luchas con los indígenas, ¿no? Y por el otro lado, la falta de agua. Hasta que encontraron un lugar donde la tenían el agua guardada abajo, fresca, clarita, impecable, y que en esa época la extraían de aljibes. Entonces, cuidado que esto tiene también toda una historia que tiene que ver con la historia de la fundación de Santa Cruz. Es decir, en los que finalmente deciden asentarse aquí, no se asentaron en otro río, se asentaron en este, porque finalmente, es el lugar que tiene mejores condiciones de almacenamiento de agua de excelente calidad. Entonces, esto tiene siglos. O sea, la decisión de asentarse en este lugar, en mi opinión, tiene, entre otros factores, que ver con el acceso al agua de manera segura, confiable y con excelente calidad. Tenemos agua segura, confiable y de excelente calidad por muchos años, lo que no significa que no se puede dañar ahora. ¿Es posible hacer una carretera por la zona donde está? ¿Es una exageración decir que una carretera le va a terminar dañando el acuífero? A ver. Yo entiendo que sí, porque no va a permear, pues no va a entrar para abajo el agua. A ver, ese es un tema muy interesante. Ya. Yo primero respondería a la primera pregunta. Yo creo que nuestra obligación, la de nuestra generación, es la de heredar más recursos naturales. Sí, señor. No de heredar menos recursos naturales. A ver, para que todo el mundo lo entienda, si nosotros heredamos 10 unidades de recursos naturales, nuestra obligación responsable, si realmente creemos en eso, es heredar 11 o 12 o 13. Exactamente. ¿No? Caso contrario, vamos a heredar 8, 9 o 7 y al final es más o menos como que uno se va comiendo la herencia. Es el mismo, solamente que ahora en vez de pensar en la herencia económica, hay que pensar en la herencia de los recursos naturales. Una generación responsable tiene la obligación moral de heredar más recursos naturales que los que recibió. Y la situación es compleja, porque realmente es compleja, porque los niveles de depredación son salvajes. Entonces es cada vez más difícil heredar a la siguiente generación más recursos naturales que los que nos heredaron a nosotros. Entonces, el nivel de desbosqueamiento es alto. Bien, ahí viene el tema de la carretera.
En el tema de la carretera, en mi opinión, el problema no es el derecho de vía. No es el derecho de vía. Pero el derecho de vía son los 50 o 100 metros que se abren para que la carretera vaya en la parte. Pues muchos piensan que el problema es agarrar y que la carretera pase y uno estaría impermeabilizando esa porción. Esa era más o menos la idea que yo tenía. Ya, pero usted sabe que toda la carretera tiene pendiente transversal, llueve, cae, escurre y va a terminar infiltrando. Eso es lo que le dicen los que consideran que el impacto está restringido al derecho de vía, ¿no? Bueno, pero ese no es el punto central. El punto central es el futuro. El término técnico es el futuro inducido de todas las carreteras, a ver, para que se entienda. Entonces, todas las carreteras en zona amazónica, todas, absolutamente todas las carreteras de Sudamérica, ¿no?, presentan el problema de la deforestación inmediatamente después, en el sentido, si la carretera va en este sentido, en el sentido perpendicular. Y la deforestación viene inevitablemente. Una correlación de imágenes de satélite, como la que hemos mostrado de imágenes de noche, con imágenes que evalúan la pérdida de cobertura boscosa en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en toda la zona que es amazónica, muestra con claridad meridiana de que a continuación de la carretera viene llega la gente y viene la deforestación. Y viene la deforestación. Entonces, el problema es la deforestación. Y uno dice, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el acuífero? Entonces, ahí viene el tema, ¿no?, que el bosque es un regulador del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el proceso en el que el agua sale del océano, ¿no?, se evapora por acción del sol, es transportado por los vientos y luego cambia la temperatura y precipita, y luego de precipitar escurre, parte se infiltra, parte llega al acuífero, luego sale. Es ese ciclo de evaporación de los océanos, transporte, lluvia, infiltración, escorrentía por los ríos y retorno al océano. Ese es el ciclo hidrológico. Ese ciclo hidrológico tiene un regulador que es el bosque, y que es un regulador de muy bajo costo, porque yo también puedo regular con obras de ingeniería, presas, embalses, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, el bosque tiene la virtud de regular el ciclo hidrológico con muy bajo costo. Entonces, cuando se pierde ese efecto de regulación, aparece el fenómeno de deforestación e hidrología extrema. ¿Qué es eso? Es muy simple, y hay casos concretos que estamos viviendo para que se entienda. O sea, se deforesta y la hidrología pasa a ser extrema, es decir, las tormentas son cada vez más intensas y las sequías son cada vez más intensas. En vez de ser tormentas reguladas o normales, ¿y qué evidencia real hay de que eso sea así? Bueno, yo pongo como ejemplo el sistema de drenaje de Santa Cruz. Si uno se remonta 5 o 10 años atrás, los canales no rebalsaban, en general no, pero hoy rebalsan, cada tormenta que hay, rebalsan. Y nosotros tenemos registros de que antes una tormenta extrema podía tener 100 milímetros en 24 horas. Las tormentas de 2018, la del 2016, fueron de 200, 214 milímetros en 24 horas, el doble. Y eso tiene un efecto que es devastador para las mismas obras que hace el ser humano, porque destruye por erosión, ¿no?, pero también porque al incrementarse la precipitación, la intensidad, se incrementa la escorrentía y el agua, en vez de infiltrarse y recargar el acuífero, se va. Ahora, para que todo el mundo termine de razonar, piensen en que, de haber existido el bosque en toda esa zona, gran parte de los millones de metros cúbicos que circularon por los canales y se fueron hacia el río Piraí, han podido insumirse, ¿no?, hacia el Río Grande por la quebrada Cotoca o hacia el arroyo Los Sauces. O sea, va saliendo y son millones de metros cúbicos que antes, cuando había bosque, por supuesto, parte escurría y llegaba al río, pero gran parte, por el efecto amortiguador que tiene el bosque, permitían que el agua se infiltre y recargue el acuífero. Entonces, hay una relación directa entre la carretera que promueve la deforestación en el pero además es innegable, donde hay carretera hay gente. Esa fue la defensa del TICNIS. Y la pérdida, exactamente. Claro. O sea, ¿por qué toda la pelea del TICNIS? O sea, la pelea del TICNIS, a mi entender, es porque se quería preservar el bosque. El bosque. Básicamente es ese. ¿Y el bosque por qué? Por su biodiversidad. Porque ahí también entramos en una conversación. O sea, ¿se preserva el bosque de su biodiversidad? Sí.
por su belleza escénica, sí, pero También. hoy estamos en algo mucho más importante, que el bosque da seguridad hídrica. Entonces, la seguridad hídrica, que tiene que ver con la sobrevivencia de la especie humana, empieza a estar por encima de temas que están como la biodiversidad, que están muy bien, o sea, que si uno protege el bosque, tiene seguridad hídrica y por supuesto protege el resto. Pero se han invertido las cosas, o sea, la subsistencia humana Es agua. es agua, exactamente. Y entonces, la gobernación propone 4 rutas. A ver, entonces, ¿por qué la carretera del ABC, en mi opinión, es un verdadero atentado contra el bosque? Porque la carretera sale de Buenavista, pasa por Guaitú, entra en Santa Fe del Amboró, sigue en Tres Cruces, Terevinto, Porongo y termina en el kilómetro 13 a La Guardia, en la intersección de la ruta 7 y la 9. Esa es la carretera. Ahora, si usted mira un mapa de la carretera, colinda con todo el área natural de manejo integrado del Parque Nacional Amboró. Absolutamente. Luego, con esta UCPN creada, la corta. Y luego colinda con la UCPN y su área de amortiguamiento. O sea que si se le da vía libre a esa carretera, inevitablemente con policía atrás, lo que va a suceder es que va a venir la deforestación, porque ya sabemos que en la Reserva del Chore, que en Guarayos, sí, con policía incluido, igual deforestan. O sea, no hay cómo parar el proceso. Entonces, la única forma es mover el trazo. Mover el trazo. ¿No? Así sea más caro. Dicen que no es más caro, pero así sea más caro, vale la pena por el futuro. Por supuesto. Ahora, en ese sentido, nosotros, de manera absolutamente responsable, cuando la ABC presentó el estudio de impacto ambiental en la Asamblea Legislativa Departamental y quería reducir la discusión solamente al derecho de vía, nosotros hicimos toda la argumentación de que no es el derecho de vía, es el futuro inducido y la deforestación y la pérdida de bosque y todo lo que hemos conversado. Entonces, en ese momento también planteamos de que existía la posibilidad de un trazo alternativo y que era más barato. Eso fue el 19 de agosto de este año. Bueno, lo que hicimos hace pocos días. Claro, fue el 19 de agosto de este año. Sí. Entonces, inmediatamente nos pusimos a trabajar y encontramos un trazo que es muchísimo, o sea, es mucho más amigable con el medio ambiente, preserva el área de recarga, preserva el bosque de una manera mucho más eficiente, pero además que es 62 millones de dólares más barata. Son nuestros cálculos bajo nuestra responsabilidad como ingenieros. O sea, a ver, alguien puede decir eso está mal hecho, tiene todo el derecho. Pero mientras nuestro documento, porque hicimos un documento, ese documento tiene firmas, está sobre la mesa. Entonces, esa nueva carretera, ¿por qué es más barata? Sentido común. Lo que hicimos fue ir por Buenavista hasta Caranda, por la ruta 4 que está construida. Entonces, ¿por qué va a ser 2 veces otra ruta? Si lo que quiere es derivar tráfico pesado de Occidente hacia el sur. Que no pase por la ciudad. Que no pase por la ciudad. O sea, también no debe perderse de vista el objetivo central del ABC. El objetivo central del ABC es derivar tráfico pesado de la ruta 4 hacia la Argentina y viceversa, ¿no? Entonces, muy bien, entonces derivemos el tráfico pesado, porque la carga que hay en toda la zona no justifica una carretera de esas dimensiones, es solamente para derivar tráfico pesado sin pasar por Santa Cruz. Entonces va de Buenavista a Caranda, tramo hecho 18 kilómetros, costo cero, porque está hecho. En Caranda hay que hacer el distribuidor, en el acceso a Caranda, y luego la gobernación ya tiene la carretera desde el desvío de la ruta 4 hasta Caranda también hecho. Entonces el derecho de vía está saneado, la plataforma está hecha, el terraplén está hecho, es decir, otro ahorro adicional. Al llegar a Caranda, empalma con el camino que tiene el gasoducto que lleva el gas a la refinería Guillermo Elderberg, y muy bien, y ese tramo puede ser... es un ahorro porque está el derecho de vía. Y ya en la localidad de La Perdiz, la carretera gira hacia el sur y termina en Porongo, que ese es un tramo que hay que hacer. Ahora, además de esto, que se acortan, hay tramos hechos, ahorro. Además ahorra espacio, kilómetros. Es un poquito, si uno toma desde inicio hasta inicio para hacer comparaciones, es más larga. Pero si es 10 kilómetros más larga. Pero si uno le resta lo que está hecho, claro, es más corta.
es 6 kilómetros más corta. Entonces, ahí, y el otro tema que es extremadamente importante es que el tramo Buenavista-Guaitú, Santa Fe del Amboró, como va por el pie de monte, toda la colindancia con el Parque Nacional Amboró, la carretera sube, baja, entonces mucho más cara por las obras de arte que tiene y por las subidas y por las bajadas. Entonces, mientras que del otro lado va prácticamente por zona plana. Es por eso que hay un ahorro de 62 millones de dólares. Entonces, yo creo que aquí, ya cuando uno llega a este punto, entonces aquí ya estamos hablando de agua, excelente, de medio ambiente, excelente, pero también de un manejo eficiente de recursos en un país pobre. Entonces, en esas condiciones, la ABC no puede darse el lujo, en mi opinión, de agarrar y decir, aquí yo voy a gastar 62 millones de dólares más discrecionalmente, porque finalmente esos 62 millones de dólares adicionales los vamos a pagar todos los bolivianos con nuestros impuestos. Ah, no, pero es un crédito, lo pagarán nuestros hijos y nuestros Alguien nietos. lo paga. Alguien lo va a tener que pagar. Entonces, yo hago el planteamiento, si ellos quieren seguir con esa lógica, muy bien, pero que esos 62 millones lo pague el presidente, el vicepresidente, el ministro de Obras Públicas y el del ABC, y así siguiendo. Cuando logren probar de que no le va a hacer ningún daño al acuífero. Además de. ¿Y cuál es? Y si uno monetiza el daño que ¿en cuánto sería el costo adicional al monetizar el daño al acuífero y luego a la provisión de agua para millones de bolivianos, que además se supone que es un derecho humano? Estamos consumiendo mucha agua en Santa Cruz. Bueno, el consumo va subiendo, ¿no? Hace muchos años atrás el consumo per cápita estaba en 120 litros por habitante día, luego subió, hoy está en un promedio de 150, pero hay ciertos usos en que esto está subiendo hasta 180, ¿no? 180 litros por habitante día. ¿Es consciente de que en algún momento los van a convocar a ustedes para que defiendan el proyecto? Bueno, a ver, nosotros ya lo entregamos oficialmente con nota. Por supuesto que nosotros no nos vamos a mover de esta posición. ¿Por qué? Porque entendemos que preserva el área de recarga, preserva el medio ambiente, es una alternativa que deriva tráfico pesado y es mucho más económica. Entonces, a ver, ¿por qué se va a ceder? En nuestra opinión. ¿Por qué? O sea, a ver, las comunidades. Estamos dejando fuera a varias comunidades. Entonces, ahí entra el otro componente, que es el del plan de manejo. Esa era mi pregunta. ¿No? Entonces, aquí el problema está, y ahí es muy importante que se le llegue a la gente más humilde, a la gente más pobre, al campesino. ¿A qué distancia está la comunidad más lejana de ese camino, de esa ruta? O sea, la comunidad más alejada, en términos de la UCPN, es Santa Fe del Amboró y Palestina, que están fuera de la UCPN, pero que son parte por sus tierras. Del área de influencia. Del área de influencia, ¿no? Entonces estamos hablando de, exactamente el número no lo tengo, pero estamos hablando de 40, 50 kilómetros. No estamos hablando de... es una cota superior. Noche, claro. No. Ahora, si usted quiere incorporar las otras comunidades que podrían quedar marginadas, como Guaitú, por ejemplo, hay mucha gente de Guaitú que está muy preocupada. Claro. O la gente de la misma gente de Santa Fe del Amboró. A ver, el mensaje es este. Pero tiene otra forma de llegar a Porongo. A ver, lo que se está planteando en el plan de manejo ahora es un concepto que es el siguiente. Primero, apoyar a toda la gente que está en el área en la unidad de conservación del patrimonio natural, apoyarla sustancialmente con desarrollo productivo. Un desarrollo productivo amigable con el medio ambiente, un desarrollo productivo que protege el bosque y que esencialmente va en la línea de lo que ya comentamos hace un momento, que es fruticultura. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque lo hacen muy bien, ayachairú, cítricos y otras frutas que pudieran venir, saben hacerlo, y lo que hay que hacer es incentivarlos en darle valor agregado, que se expandan en esa línea de acción, en mercados, porque tienen serios problemas de mercado. De acceso al mercado. Ahora, el otro tema que se está trabajando es la conectividad, pero para todas las comunidades. O sea, que todos sepan que se está trabajando un plan de conectividad interna que les permita a todos acceder a Santa Cruz, que es su mercado natural. Porque si siguen empecinados solamente con la carretera del ABC, ¿no? Un comunario que está a 10 kilómetros de la carretera del ABC va a seguir estando a 10 kilómetros de la carretera y no va a poder sacar su producción porque por lo menos tiene que llegar hasta la carretera.
Eso, entonces se está trabajando en la conectividad para que puedan sacar sus productos, entonces, y uno dice, bueno, pero es lo mismo que hacer la otra carretera, no, porque hay proporcionalidad con la carga, en este caso la carga es mucho menor, entonces las obras son de mucho menor impacto, de mucho menor costo, y ellos van a tener resuelto completamente su problema. Entonces, aquí el tema está en que se ha politizado esto, hay muchos propietarios que han soñado con el incremento del valor de la tierra y ahora se sienten... Y con el riesgo de que eso termine siendo condominio y termine complicándonos más todavía. Claro, ese es otro tema. Hay que tumbar monte ahí. Claro, ahora, ese es otro tema muy importante también, porque la UCPN corta toda posibilidad de que en esa zona ya haya más expansiones de urbanizaciones. O sea, justamente el trabajo que se hizo en la anterior gestión de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, ¿no? De poner la pausa administrativa, de tratar de poner orden, y que terminó en esto, permite ordenar, mejorar. Ahora, por supuesto, ¿por qué los otros lo hicieron y nosotros no lo podemos hacer ahora? Esa es la pregunta, claro. Ese es uno de los grandes dramas que hay que responder, digamos, pero el tema está en que la respuesta es, a ver, si vos quieres desarrollo productivo, se están generando las condiciones con el plan de manejo para que también vos te desarrolles sin tener que entrar en urbanizaciones que, entre otras cosas, tienen una bajísima velocidad de ocupación del suelo en todo Santa Cruz. Mucho, exageradamente baja. Entonces, sí, y ese es un problema. Y están llegando a Portachuelo, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, a ver, esa zona, que nosotros la conocemos muy bien, hasta donde tenemos entendido, convirtieron la tierra agrícola y forestal en urbana, hicieron los lotes, tenemos entendido que han vendido los lotes a crédito, pero la ocupación es bajísima. La gente tiene eso como un ahorro, un lote de engorde, y estarán pensando en ocuparlo de aquí a 20, 30 o 40 años. Hemos hecho modelos de velocidad de ocupación del suelo, y nos da de que esto se va a ocupar, a menos que haya una migración fuera de todo control, que podría suceder, ¿no? Esa zona se va a ocupar en los próximos 100, 200 años. Eso es lo que nos dio a nosotros, o sea, puede ser que estemos equivocados. Ok, le agradezco muchísimo, muy, muy completo. Esto lo vamos a tratar de que lo conozca la mayor cantidad de gente porque nos tiene preocupados. Y el lío comenzó hace una semana y mire hasta dónde avanzó, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, gracias a usted y un saludo a toda su audiencia. Ok, vamos al corte. Sí.